Una de las cosas más importantes para el crecimiento espiritual es cultivar una vida de oración y de comunión con Dios. Sin embargo, son muchas las personas que dicen que no saben orar. Y conociendo esto, Jesús de Nazaret nos dejó una oración modelo. Una oración que nos enseña cómo debemos orar. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Esa oración modelo se conoce como el Padre Nuestro, porque esas son sus primeras palabras. Se encuentra 2 veces en los evangelios. En Mateo capítulo 6, 9 al 13, y en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. En ambas ocasiones, Jesús le dice a sus discípulos que deben orar siguiendo el modelo que presenta esta oración. Así que vamos a verlo en detalle. El Padre Nuestro es la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, con el propósito de que aprendieran a orar. Eso lo vemos claramente en los versículos 7 y 8, donde Jesús critica las oraciones vacías de algunos líderes religiosos de su tiempo. Jesús enseña que a Dios no le agradan las oraciones que una persona repite por costumbre, sin plena conciencia de su significado. Del mismo modo, afirma que a Dios no le agradan las oraciones que usan palabras rebuscadas y que no tienen el propósito de hablar con Dios, sino el de impresionar a los demás. Jesús exhorta a sus discípulos a no seguir los malos ejemplos de aquellas personas que oran de manera rutinaria. Les explica que Dios nos conoce a profundidad. Y por esta razón, Dios sabe todo lo que necesitamos. Aún antes de que usted y yo lo pidamos, ya Dios sabe todo lo que necesitamos. La oración modelo comienza entonces alabando a Dios. Jesús nos exhorta a reconocer que Dios es nuestro Padre celestial y nos enseña a que debemos alabar, santificar su nombre. La alabanza debe ser entonces el punto de partida de toda oración. Después de alabar a Dios, la oración modelo presenta toda una serie de peticiones. Lo primero que pide Jesús es que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad divina. Debemos notar que esta no es una petición egoísta. Por el contrario, Jesús está pidiendo que toda la creación, desde los cielos hasta la tierra, esté en la perfecta voluntad de Dios. En los versículos 11 y 12, la oración continúa con peticiones personales. Se pide el pan que nos alimenta. Se pide el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, aún aquí la oración no es egoísta, porque la oración pide que nosotros seamos perdonados de la misma manera como perdonamos. El egoísmo no tiene cabida en la vida cristiana. Las peticiones continúan en el versículo 13. Jesús nos exhorta a pedirle a Dios que nos libre de las tentaciones que nos impulsan a actuar de manera incorrecta y nos impulsan a hacer lo malo. La oración termina en el versículo 13 y notemos que termina igual que como empezó, alabando al Dios de la vida. Esto le da al Padre Nuestro una nota de humildad. Sencillamente, orar es hablar con Dios. La oración modelo que nos dejó Jesús comienza reconociendo que Dios es nuestro Padre Celestial y glorificando su nombre. Y esto nos enseña que toda oración debe comenzar alabando a Dios. Cuando adoramos a Dios, cuando bendecimos su nombre
Cuando le reconocemos como Padre, estamos reconociendo nuestra total dependencia de Dios. Cuando alabamos a Dios, también le estamos dando gracias por todo lo que nos ha dado. Porque aunque a veces no lo sepamos, Dios siempre está con nosotros. Solo después de adorar a Dios y de darle gracias, podemos presentarle nuestras peticiones. Nuestra primera petición debe ser que el reino de Dios se manifieste plenamente en el mundo. Ahora bien, por reino de Dios no debemos pensar en un castillo en el aire. No. El reino de Dios es mucho más que un espacio en los cielos. Cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos al momento en que Dios gobernará con justicia nuestro mundo. Nos referimos al momento en que el poder y la autoridad y el amor de Dios triunfarán definitivamente sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. El reino de Dios es el triunfo de la vida sobre los poderes del mal. Orar por la llegada del reino es pedir que todo el mundo viva en paz y justicia conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los gobernantes de este mundo. Al hablar de paz en este punto, nos referimos a la paz en el sentido bíblico. En las Escrituras, la paz implica el bienestar integral de la persona. Quien tiene paz tiene techo, alimento, trabajo, salud, amistad. Quien tiene paz vive en comunión con Dios y vive en comunión con los demás. Y solamente después de orar por los demás es que oramos por nosotros mismos. Nuestras peticiones deben venir después de nosotros orar por las peticiones que tenemos para que Dios bendiga a otras personas. Debemos notar que en esta oración modelo no se piden lujos. Se pide lo necesario para vivir, el pan, lo más sencillo, pero eso que necesitamos para vivir correctamente. Además, el texto pide justicia, se pide igualdad. No podemos pedirle a Dios que sea bueno con nosotros cuando nosotros somos malos con los demás. Si nosotros somos infieles a Dios y a los demás, Dios no se agradará de nosotros. Al orar, debemos evaluarnos a nosotros mismos. El momento de la oración debe ser un momento de autoexamen, donde el creyente se presente sin nada que esconder ante Dios. Y finalmente, debemos reconocer una vez más la grandeza de Dios. Con humildad, sabiendo que somos débiles, debemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos libre del pecado. En resumen, el Padre Nuestro nos da un modelo que podemos seguir cuando oramos a Dios. Nuestras oraciones entonces deben seguir el siguiente formato o patrón. Debemos comenzar adorando a Dios. Como parte de nuestra adoración, debemos darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Antes de pedir por nosotros mismos, debemos rogar por la llegada del reino de Dios. Es necesario entonces presentar a otras personas en oración las peticiones de otras personas antes que las nuestras. Cuando finalmente presentemos nuestras peticiones, vamos a hacerlo de manera humilde, sabiendo que estamos ante el Dios del cielo. Antes de terminar nuestras oraciones, volvamos a alabar a Dios. Al final, vuelva a alabar a Dios, vuelva a glorificar su nombre y recuerde que las personas de fe cristiana oramos en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando invocamos el nombre de Jesucristo, decimos que Él está aquí y ahora con nosotros. Gracias por escuchar nuestro podcast. Regálenos un like, me gusta, para dejarnos saber que ha escuchado este episodio. Habiendo escuchado esta exposición de la palabra de Dios, les ruego que me acompañe en oración y repita conmigo
las siguientes palabras. Oremos. Dios Padre, alabamos y glorificamos tu nombre por siempre. Te damos gracias por permitirnos hablar contigo por medio de la oración. Y te pedimos que nos ayudes a desarrollar el buen hábito de orar a ti todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Me complace anunciar que el Ministerio Prediquemos ahora está ofreciendo talleres y cursos en línea sobre varios temas, sobre todo relacionados a la Biblia y a la teología pastoral. ¿Cómo puede acceder a estos cursos? Por medio de www.prediquemos.net. www.prediquemos.net. Algunos de estos recursos, como el taller titulado El ABC de la Predicación, son libres de costo, completamente gratis. Solamente tiene que inscribirse, porque si no, no puede utilizar la plataforma. Y entonces, tan pronto usted se inscriba, tendrá acceso a los vídeos, los audios y todos los otros recursos que forman este taller. Claro está, hay otros recursos que tienen un costo, pero es un costo módico. Les recomiendo de manera particular el curso que se titula Cómo predicar, que presenta una breve introducción a la predicación cristiana. Es un curso muy completo y tiene un precio muy módico. Le exhorto pues a que visite hoy mismo www.prediquemos.net www.prediquemos.net para ver nuestro creciente catálogo de cursos y de talleres en línea. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.